Saludamos a Claudia Vega, ella es coordinadora del área de gobierno abierto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Claudia, por atender esta entrevista telemática. Le saluda Fernando Salme desde la ciudad de La Tacunga. La radio UTC de la Universidad Técnica de Cotopaxi impulsa este diálogo. Queremos con usted analizar, Claudia, qué es lo que significa, cómo tenemos que entender, empecemos por ahí, cómo tenemos que entender esto que se denomina gobierno abierto. Por favor, buenos días y bienvenida. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación y un saludo para ti, para todos los que están en la radio y también para todos los que nos acompañan a través de la sintonía. Bueno, el gobierno abierto es un nuevo modelo de gestión que lo que busca es poner al ciudadano en el centro de la toma de decisiones. Es decir, que el ciudadano no sea solamente aquel actor que vota cada 4 años, sino que por el contrario participe activamente en la generación de políticas públicas, en la generación de propuestas, en la toma de decisiones, como ya lo mencionaba. Entonces, lo que se busca es aprovechar de mejor manera los recursos que tiene, por ejemplo, el sector privado, que tiene la academia, que tienen las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que la difícil tarea de gobernar se haga un poco más sencilla. Y en este proceso de coordinar, de vigilar, de aupar lo que es el quehacer de un gobierno, Claudia, ¿cuáles son los objetivos que se van cumpliendo? Es decir, ¿cuáles son las referencias que la ciudadanía puede tener para saber que su gobierno está actuando bien y que está haciendo las cosas a favor de la mayoría? ¿Cómo se evalúa o cómo se verifica que las propuestas gubernamentales se estén cumpliendo? Bueno, el gobierno abierto se fundamenta en 3 principios. Entonces, hay que entender estos principios que tienen una correlación, de tal forma que, por ejemplo, se fundamenta en la transparencia, se fundamenta en la colaboración y también en la participación ciudadana. En ese sentido, nosotros tenemos que procurar que las políticas públicas que desarrolle un gobierno estén enmarcadas dentro de estos 3 pilares. Entonces, por ejemplo, tenemos que procurar que la información sea publicada constantemente y sea de fácil acceso para los ciudadanos. Eso se enmarca dentro del pilar de transparencia. Por otro lado, que existan mecanismos mediante el cual el ciudadano pueda acceder a espacios de deliberación, por ejemplo, a través de, no sé si ustedes lo conocen, pero el mecanismo de la silla vacía, que es un mecanismo de participación ciudadana. Y finalmente, la colaboración tiene que ver con lo que ya les había mencionado, el aprovechamiento de los recursos que tienen distintos sectores. Entonces, por ejemplo, acuerdos con empresa privada, acuerdos con academia para desarrollar talleres, para tener proyectos conjuntos, hace que los recursos sean mejor aprovechados de tal manera que se pueda contar con el apoyo de diversos actores. 6 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes, aquí en UTC Radio, que transmite en señal abierta para Cotopaxi y Tungurahua a través de 102.9 FM y a través de nuestras redes sociales del Ecuador entero. Estamos dialogando con Claudia Vega, ella es coordinadora del área de gobierno abierto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Claudia, usted acaba de mencionar algo muy importante. Vamos desbrozando cada uno de estos temas. Por ejemplo, transparencia. Si usted ingresa a una de las páginas de las instituciones públicas que tienen la obligación de tener páginas para que la persona pueda acceder a la información, usted va a ver que es una maravilla. Es decir, métase usted a la página del Ministerio de Salud y va a ver que el plan de vacunación es una maravilla. Métase usted a la página del Ministerio de Finanzas y va a ver que este país es prácticamente Suiza. Métase a la página de la policía y va a ver que no hay delitos en el Ecuador. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo socializar? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para poder yo preguntarle, por ejemplo, al comandante de policía, cómo es posible que en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, se registren hechos delincuenciales a diario, a plena luz del día, y se mate a gente normalmente, como si no pasase nada? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el Ministerio de Finanzas? ¿Cuánto se ha gastado, por ejemplo, en la campaña de vacunación? Es decir, una cosa es lo ideal, ¿no? Lo que está escrito. Tenemos ahí las páginas web en donde aparentemente consta la información. Pero ¿qué pasa si usted como periodista o como ciudadano quiere verificar esa información? Si a mí me dice el gobierno que ha gastado, por decirle, ¿no?, 600 millones en el plan de vacunación, yo necesito saber, por ejemplo, cuánto costaron las vacunas. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuál fue la provincia que fue mejor atendida y cuánto se gastó para esa atención. ¿Cómo entonces, Claudia, a través de estos procesos de verificación, de seguimiento, podemos acceder a una información que responda a las inquietudes de la ciudad? De acuerdo con la pregunta, Fernando. En realidad, hay dos posibles escenarios.
El que tú bien mencionas, que uno ingresa a la página web de una institución pública y resulta que todo es maravilloso y que nosotros como ciudadanos tal vez no estábamos enterados de lo que dice la autoridad. Por un lado, entonces este escenario quizá a veces ficticio y por otro lado, en cambio, es el otro lado de la moneda. Si no, nosotros, por ejemplo, ingresamos a la página web de una institución en donde no tenemos ningún tipo de información pública, a Ujú. pesar de que, como tú bien dices, es una obligación. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta varios matices. Por un lado, las organizaciones, las instituciones públicas están obligadas a publicar la información porque existe una ley de transparencia y acceso a la información pública que justamente las obliga a que difundan esta información, por un lado. Pero al analizar esta ley, nosotros nos damos cuenta que resulta anacrónica, es una ley del 2004, si no me equivoco, y que en realidad en la práctica resulta insuficiente. Entonces, a veces no existe esta filosofía de entender que la ley es un mínimo, es el estándar más bajo que deberían cumplir las instituciones públicas y que por el contrario se debería buscar buenos ejemplos internacionales que se están dando en la región. En ese sentido, el otro escenario que nosotros planteamos y que, mejor dicho, este nuevo modelo de gestión que es gobierno abierto apunta hacia dar al menos pequeños pasos a través de los cuales las instituciones públicas y en general un Estado publique su información de manera automática. Entonces ahí cortamos un poco el ejemplo que tú nos ponías, en donde resulta que somos para algunas instituciones Suiza, para otras somos Japón, ¿no? Qué sé yo, pero se busca que estos procesos sean automáticos, es decir, que por medio de la generación que tienen las instituciones, esos mismos datos se puedan publicar no solamente para el monitoreo, y aquí hago un énfasis especial, es importante entender que quizá a veces las autoridades pueden tener cierta resistencia cuando escuchan de transparencia porque piensan que el ciudadano solamente se va a dedicar a perseguirlos o a estar vigilando quién no cumple su trabajo. Y bueno, puede que eso sea una de las posibles aristas, pero no solamente es eso. Por el contrario, la existencia de información permite que tanto la autoridad como los ciudadanos tomen decisiones informadas. Entonces, incluso hay buenos ejemplos en donde la publicación de información por parte del Estado ha generado que se den iniciativas ciudadanas o que se den emprendimientos ciudadanos. Quisiera ponerte un ejemplo solamente para traerlo un poco más abajo, algo a la vida cotidiana. En Uruguay se dio el caso de que el Ministerio de Salud de ese país exigió a las empresas que acá son como aseguradoras de vida publiquen toda su información. Entonces, este Ministerio de Salud allá en Uruguay se encargó de recopilar todos esos datos y en ese país las personas pueden cambiarse por ley de seguro médico cada 3 años. A través de la publicación de información del Ministerio de Salud, se pudo encontrar en un solo lugar cuánto costaba cada seguro médico, qué planes ofrecían, en dónde estaban ubicados, de tal forma que el año que se publicó esa información, la mayor parte de ciudadanos cambió su seguro médico. Entonces, aquí vemos un ejemplo muy pequeñito de cómo tener información permite que los ciudadanos tomen mejores decisiones. Por supuesto que sí, Claudia, coincidimos plenamente en eso, ¿no? Una de las funciones, una de las primicias, de las premisas del periodista o del periodismo es tener informada a la ciudadanía para que sea ella la que tome la solución que piense que es la más acertada, la más conveniente para sí. Mire usted lo que pasó hace pocas horas, ¿no? Nos enteramos gracias a las redes sociales porque no hay transparencia ni información de lo que cuesta la estadía de una funcionaria de la primera función del Estado en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Unos valores verdaderamente excesivos. Si no fuese por las redes sociales y porque se filtra información, esto que tendría que ser de dominio de todos los ecuatorianos, porque a mí sí me interesa saber cuánto gastan nuestras autoridades cuando se desplazan supuestamente a trabajar, no lo conoceríamos. Qué importante que es lo que usted menciona entonces, ¿no? La transparencia, el entregar a la ciudadanía la información, más allá de que el periodista, por supuesto, ponga algún tipo de atención específica en lo que quiere tratar y en aquello que quiere investigar. Vamos al segundo punto que usted mencionaba, Claudia, que es la deliberación. ¿Cómo en el siglo XXI entender que se pueden tomar decisiones sin consultar a los actores? Mire usted lo que sucede, ¿no? La CONAIE, sin defender a nadie, ha venido pidiendo al gobierno del encuentro un encuentro y resulta que después de una movilización que tuvo tintes ya un poco de agresión, recién ahí se da esta posibilidad del diálogo que entendemos nosotros podría ser la deliberación.
¿Cómo también entonces en este capítulo de liberación, Claudia, ir profundizando este derecho que tiene la ciudadanía de tomar parte en los procesos de administración, en los procesos políticos? Usted mencionaba, ¿no? La silla vacía, un elemento positivo, pero que muy pocos lo conocemos y prácticamente en el Ecuador no se ha aplicado, creo yo. Bueno, aquí en realidad nosotros contamos actualmente con una ley orgánica de participación ciudadana. Lo que se busca es que los mecanismos de participación estén institucionalizados, de tal forma que, como tú bien dices, Fernando, se pueda acceder a los mecanismos y también se pueda conocer, porque quizás en muchas de nuestras localidades existen varios mecanismos a los que nosotros podríamos tener acceso, pero que simplemente no los conocemos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la ley de participación ciudadana no solo establece la silla vacía, sino que también establece, por ejemplo, consejos consultivos, es decir, tener ciertos expertos que de alguna manera hagan acompañamiento a los procesos que son generados por una institución pública o que son generados, en un caso específico de un gobierno descentralizado, por el municipio. También tenemos acceso a los presupuestos participativos, de tal forma que hay mecanismos que sí están establecidos en la Ley de Participación Ciudadana, pero como tú bien mencionas, estos tal vez no son muy conocidos o no son muy difundidos. Y es ahí donde entra la importancia del gobierno abierto. ¿Por qué? Porque aquí quiero hacer un pequeño contexto, quiero realizar un pequeño contexto y es que en 2018 Ecuador entró a formar parte de la OGP, es la Alianza para el Gobierno Abierto. De tal forma que a través de esto se realizan unos denominados planes de acción. Estos son como una hoja de ruta. A través de un proceso de co-creación, es decir, mesas en donde son invitados los ciudadanos, en donde son invitadas organizaciones sociales, donde son invitados incluso organizaciones políticas, ¿por qué no? Pero ahí se llegan a ciertos acuerdos, se hacen ciertas propuestas a través de las cuales se llegan a compromisos específicos a cumplirse en un plazo de tiempo específico. En ese sentido, en el ejemplo que tú pones de la CONAIE con el gobierno, la participación ciudadana, si bien sí es abrir el espacio para que cualquier actor pueda ser escuchado, es tener más que nada mecanismos para que el ciudadano común pueda ser escuchado. Es decir, indistintamente de que exista una organización política detrás que lo respalde, es importante que una persona como tú o como yo podamos hacer que nos escuchen, podamos, como te decía y como tú bien me decías que quizás no es muy conocido, acceder a una silla vacía. Te pongo el ejemplo. En el caso del municipio de Quito, si bien actualmente no es una lumbrera para los ejemplos por la crisis institucionalizada bien conocida, nosotros hemos visto cómo el proceso de remoción del alcalde nació de un proceso ciudadano. Indistintamente de si estamos de acuerdo o no, o del resultado, es importante conocer que nosotros como ciudadanos tenemos el poder, por ejemplo, de pedir la revocatoria del mandato a una autoridad que no esté cumpliendo con su plan de trabajo. Entonces, quizá también ahí es el rol del ciudadano quien se tiene que empoderar un poco más e intentar acceder o ver cómo puede llegar al poder. Pero en este aspecto, Claudia, ¿no sería importante tomar en cuenta que en la ley ya existe esta posibilidad, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se supone que es un poder del Estado que está ahí justamente para hacer lo que usted manifiesta, para canalizar la inquietud ciudadana, la vigilancia, el monitoreo ciudadano. Pero resulta que hasta ese estamento, que hasta esa función del Estado ha sido cuestionada y prácticamente no se ve qué es lo que hace. En ese sentido, yo creo que tenemos que pensar la participación ciudadana no solo a través del Consejo de Participación Ciudadana, porque en su momento fue bastante criticado al pensar que quizás se iba a estatalizar algo que le pertenece al ciudadano de a pie. Entonces no puede estar contemplada la participación solo a través de una función del Estado. Y en ese sentido, si bien el Consejo de Participación Ciudadana juega un rol importante, no es necesario hacerlo a través de este Consejo. Nosotros podríamos, como bien lo hace Ciudadanía y Desarrollo, establecer vedurías a un proceso que nos interesa o establecer observatorios, algo que nos interesa. Como tú bien decías, Fernando, quizás a los periodistas en particular les interesa los gastos de las autoridades. Bueno, pues quizá alguna organización podría estar pendiente del gasto que hacen las autoridades a través de sus viáticos. Y en ese sentido,
Yo te comparto la experiencia que he tenido Ciudadanía y Desarrollo. Nosotros, a través de nuestro Observatorio de Gasto Público y de nuestro Observatorio a la función legislativa, es decir, nuestro Observatorio Legislativo, publicamos anualmente justamente un informe de viáticos. Y ahí hay que tener en cuenta que la información que nosotros utilizamos es pública. Lo que pasa es que a veces es poco conocida. Es difícil o es un poco enredado navegar en las páginas web de las instituciones públicas, pero en muchas ocasiones, sin que nosotros sepamos, la información está ahí. Entonces, como bien decía yo hace un momento, aquí tenemos que procurar que el ciudadano se empodere un poco más, que quizás las universidades planteen observatorios dentro de sus propias universidades como prácticas a los estudiantes, pero que también sea un buen ejercicio para brindar información a los ciudadanos. Qué interesante la propuesta, Claudia. Entiendo que ustedes como fundación, como una organización sin fines de lucro, como una ONG, trabajan en eso y lo hacen desde su quehacer diario y de muy buena manera. Pero los resultados, Claudia, mire usted, yo le pongo dos ejemplos también, ¿no? Siempre exigimos al Estado, es decir, a la oficialidad que se nos dé información. Mire usted cómo cambia la actitud de la persona, ¿no? Una persona entra al Seguro Social y claro, no le atienden a los 5 minutos y despotrican, ¿no? Ah, la burocracia que no sirve, que se llevan la plata. Uno entra a un banco privado en donde le toca hacer una cola de media hora, tienen 10 ventanillas, atienden dos y uno no puede decir ni chis ni mus porque tiene miedo, pues no, está en una empresa privada y lo privado es lo que funciona. ¿Cómo hacer entonces que la ciudadanía sienta que tiene derecho también a exigirle a ese banco? Pues a ese banco privado que le atienda con celeridad, que le dé una buena calidad de atención y que respete sus derechos. ¿Cómo entonces nivelar esa necesidad que tenemos de exigir cuentas no solamente a lo público, no solamente a lo estatal, sino también a lo privado? Vea usted, ¿no? La mala práctica médica, vea usted la falta de control en esta pandemia que estamos sufriendo todavía, la falta de control en los precios de los servicios médicos, lo que ha pasado con los seguros médicos que no le reconocían a usted la atención por la COVID. O sea, un país en donde no existe ningún tipo de legislación y donde el ciudadano está indefenso ante el poder o económico o político. Bueno, es complicada la pregunta porque en realidad yo pienso que la respuesta va más allá de acciones específicas. Yo pienso que el verdadero resultado sería a través de un cambio de chip. Nosotros tenemos que pensar que como ciudadanos estamos en nuestro completo derecho de exigir, como tú bien dices, no solo al Estado, sino también a las empresas privadas, a quienes nos brinden algún tipo de servicio. Pero para eso también es importante estar informados. Y aquí de nuevo recaigo en la importancia del gobierno abierto y de la publicación de información. Si yo como ciudadano conozco que puedo ir a la superintendencia de bancos, por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, voy a saber qué puedo hacer y no me voy a sentir tan indefenso en el caso de que se vulneren mis derechos o de que no tenga una atención adecuada conforme a lo establece incluso la Constitución y las leyes adecuadas porque me están brindando un servicio. En ese sentido, mientras más información tengamos los ciudadanos, mejor nos vamos a poder desenvolver como sociedad. Como te decía, si es que nosotros podemos ir a la superintendencia de bancos, si es que podemos ir a la Defensoría del Pueblo en el caso de que lo requiramos, si conocemos que existen instancias que nos puedan defender y mediante las cuales nosotros podamos establecer denuncias, quejas, incluso sugerencias, nosotros nos vamos a sentir mucho más empoderados y mucho más seguros al momento de exigir nuestros derechos. Pero aquí yo sí quiero hacer una aclaración y es que es muy complicado, quizá desde el lado ciudadano, entender la diferencia entre un servicio privado y un servicio público. Y aquí yo sí saco un poco la cara, no por el gobierno, sin importar quién esté en el gobierno de turno, sino en general por la institución pública y por los funcionarios. Porque a veces nosotros pensamos que la velocidad de respuesta de un funcionario público o de una institución pública es muy lenta. Y sí, a veces lo es, y ojo que no estoy diciendo que si es que una cita del IES está de aquí a 4 meses, eso esté bien. No, no me refiero a eso. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la institución pública per se dedica no solo a brindar servicios, sino también a defender los derechos ciudadanos. Entonces, en el marco de sus funciones, tiene que percatarse que todos los derechos que tiene tal o cual ciudadano estén correctamente cumplidos, estén correctamente resguardados, de tal forma que esto, en un caso específico, a un funcionario, por ejemplo, no le pueda acarrear posteriormente alguna glosa, alguna sanción. Entonces hay que entender que quizá también por eso existe doble lógica de velocidad entre lo privado y lo público.
6 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. Les recordamos que ustedes están en sintonía de UTC Radio 102.9 FM, transmitiendo en directo, señal abierta, para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua y a través de nuestras redes sociales al Ecuador entero. Estamos dialogando en esta mañana con Claudia Vega, ella es coordinadora del área de gobierno abierto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos hablando de lo que debemos entender o de lo que es el gobierno abierto, especialmente en el Ecuador. En esta parte final de la entrevista, Claudia, y agradeciéndole por su tiempo, dos cositas muy concretas, por favor. Usted hablaba de la colaboración en el aprovechamiento de los recursos. ¿Cómo llegar a ese sitio ideal en el cual el actor, la comunidad, el ciudadano sea parte de la proyección de el gasto de sus recursos? Es decir, cómo permitir, por ejemplo, que el vecino se pronuncie, ¿no?, a favor del alcantarillado en lugar de los bordillos y aceras que suelen hacer nuestros alcaldes. Primero eso. Y segundo, tendríamos entonces que profundizar lo que es educación y lo que es conciencia para que la ciudadanía entienda que tiene el derecho de exigir transparencia e información a nuestras autoridades y también al empresario privado. Sí, bueno, vamos a comenzar por la primera pregunta. En cuanto a cómo hacer para aprovechar los recursos que pueden ser destinados a una vecindad específica, a una comunidad específica, existen mecanismos, como bien decía, de participación ciudadana. En ese sentido, en el caso de una localidad, lo mejor que podemos hacer es verificar dentro de esa localidad cómo funciona. Entonces, si es que vamos a hablar del municipio, por ejemplo, el municipio de Pastaza, podemos ver cuál es el reglamento o cuál es la ordenanza del municipio de Pastaza sobre los presupuestos participativos, de tal forma que tengamos una idea más clara. Y ojo, aquí yo estoy poniendo toda la responsabilidad sobre el ciudadano, porque bien los municipios deberían, y aquí respondiendo un poco a tu segunda pregunta, difundir de mejor manera cómo acceder a estos mecanismos, difundir también información sobre quienes tal vez ya lo han hecho y nosotros no nos hemos enterado. Entonces aquí la responsabilidad del ciudadano sería informarse un poco más sobre qué ordenanza, qué ley aplica a la situación en la que quiere participar. Y en esa misma ley probablemente está establecido cómo pedir un presupuesto participativo, cómo pedir que sea el barrio tal el que tenga el dinero establecido para, qué sé yo, la pavimentación de una vía, por ejemplo. Y regresando a tu segunda pregunta, sí, es bastante importante y ese es el trabajo que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos intentado hacer, que muchos otros actores de la sociedad también lo están intentando hacer, y es justamente esta conciencia ciudadana de que nosotros tenemos derecho de participar, derecho de que nuestras voces sean escuchadas, pero también tenemos la responsabilidad de empoderarnos y de procurar que el gobierno no sea solamente de los funcionarios públicos, que las decisiones no son únicamente del gobierno y yo me limito a participar cada 4 años, sino por el contrario, nosotros como ciudadanos debemos procurar buscar la información, estar pendientes que las decisiones que tome la autoridad, o incluso en el caso que tú bien decías, si es que nos interesa de alguna manera fiscalizar a la autoridad, estar pendiente de sus viáticos, de, qué sé yo, de los recursos que son utilizados para un proyecto específico o para otro. Entonces también es en gran medida responsabilidad del ciudadano. Y finalmente, ahora sí, Claudia, ¿se necesita una normativa para tratar de viabilizar estos derechos que tiene la ciudadanía? Porque, por ejemplo, claro, sería absurdo pensar que en el Ministerio de Salud, por decirle algo, se puede atender a las 10.000 preguntas que debe haber de la ciudadanía y de los comunicadores sociales al día, ¿no es cierto? Hay que buscar una forma a través de la cual se canalice esa información, un flujo que llamamos los periodistas, ¿no? Un flujo de información que sea constante, pero también que sea asequible, que tenga una respuesta ante las inquietudes. ¿Cómo legislar entonces esas necesidades? Claro, evidentemente, como tú bien mencionas, y es un caso real. Si es que una institución recibe miles de solicitudes de acceso a la información pública, a pesar de que quizá exista la voluntad de responder, puede que operativamente no sea posible hacerlo. En ese sentido, nosotros siempre recalcamos la importancia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley, como te decía, es una ley bastante antigua. Sería importante reformarla, sería importante también tener en cuenta que ya existe un acuerdo y que ya existe decreto presidencial sobre la implementación de políticas de gobierno abierto aquí en Ecuador. Y en ese sentido, ya hay varias instituciones que están trabajando en esa línea. Existe un primer plan de acción de gobierno abierto aquí en Ecuador. Y en ese sentido, yo considero que la mejor manera
para que incluso el Ministerio de Salud, en el ejemplo que tú pones, se evite tener miles de solicitudes de acceso a la información pública, es que publique oportuna y adecuadamente la información que quizá le interese a los periodistas en su propia página web. De tal manera que quizá en vez de tener 100 preguntas de 100 periodistas distintos, ellos ya conozcan cómo pueden ingresar al sitio web del ministerio y descargarse la información que les interese. De esa manera es un mejor ejercicio tanto para el periodista tener información mucho más limpia y constante, en cuanto para la institución pública, en este caso el Ministerio de Salud, que se evita tener que responder tanta respuesta al simplemente publicar en su página web.